Con este mensaje vamos a concluir hablando acerca de la manera en la que nosotros pudiésemos experimentar un avivamiento. Hemos visto la necesidad del avivamiento, los obstáculos del avivamiento. Hemos visto diferentes temas acerca de eso. Y hermanos, quiero cerrar con una de las partes importantes acerca de ese avivamiento. Y en la conferencia se van a tocar temas acerca del Espíritu Santo, que es el necesario para que el avivamiento haya. Pero vamos a ver, hermanos, en este tema, pasaje que subo la semana ahí dándome vueltas y vueltas. Dice la Biblia allí en Santiago, hermanos, capítulo número 5, versículo 13 al 18. Sígame usted ahí con su vista. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Notemos, hermanos, versículos 17 y versículos 18. Y así como Elías oró para que no lloviese, y después oró para que la tierra produciera fruto, hermanos, nosotros necesitamos buscar a Dios, no para que llueva físicamente, sino para que descienda sobre nosotros un avivamiento. Necesitamos urgentemente un avivamiento. Si bien, hermanos, espiritualmente nosotros nos encontramos como una tierra en la cual tiene años en las cuales no ha llovido. La iglesia está pasando por un tiempo de sequedad espiritual muy fuerte. Y no solamente hablo en nuestro país, hablo en países donde el evangelio predominaba, en países donde el evangelio era el que predominaba la vida de los gobernantes incluso. Y hoy en día, hermanos, tristemente el evangelio no está impactando a nadie. Y no es porque Dios no tenga poder, es porque la iglesia ha perdido su poder. Yo creo, hermanos, que necesitamos urgentemente aprender que los avivamientos no van a venir a nuestra vida solamente porque los deseemos. Los avivamientos no van a venir a nuestra vida porque estemos esperando una conferencia para que vengan. Los avivamientos van a venir a nuestra vida cuando aprendamos a tener una vida de oración eficaz. Tú vas a decir, pastor, la oración, otra vez la oración. Hermanos, la oración es lo que nos hace tener comunión con aquel que puede dar los avivamientos. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos una vida de oración? O más bien, en otras palabras, ¿cuántos de nosotros tenemos una vida de oración eficaz? Por eso en nuestras vidas no está pasando nada. Por eso en nuestros matrimonios no está pasando nada. Por eso en nuestra vida espiritual no está sucediendo nada, porque no estamos teniendo una vida de oración eficaz. Santiago en esta parte, versículo 13 al 18, no está centrado en la sanidad, no está centrado en otro tema. Él está centrado en que el creyente lleve una vida de oración constante. Quiero que notes aquí en algunos versículos la palabra oración. ¿Cuántas veces se repite? Verso 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si está alguno alegre, cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren
por él. 2, y la oración de fe. 3, lo levantará, y si hubiere cometido pecados les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas y orad. 4, unos por otros para que seáis sanados. La oración. 5, eficaz del justo pueden mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró. 6, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró. 7, y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Nota que el tema central de Santiago no es la sanidad, no es la vida de Elías. El tema central de este pasaje es que el creyente aprenda a orar. ¿Sí está conmigo, hermanos? Sufrimos, batallamos y tenemos grandes situaciones en nuestra vida porque no tenemos una vida de oración. Y cuando nosotros, iglesia, aprendamos a tener una vida de oración, nuestras vidas van a ser avivadas, nuestras vidas van a ser fructíferas, nuestras vidas van a ser fuertes, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero hasta que el creyente no aprenda a orar, el creyente va a estar carente de poder. Hermanos amados, los cultos de oración son los cultos más vacíos hoy en día en las iglesias locales. Y podemos poner el pretexto que queramos, pero solamente dejamos manifestar una cosa, hermanos: Dios no es nuestra prioridad. Eso es lo único que tú y yo dejamos ver. Mi prioridad puede ser la cama, mi prioridad puede ser el trabajo, mi prioridad puede ser mi esposa, mi prioridad puede ser tantas y tantas cosas, pero el último que tiene la prioridad de nuestra vida es el Señor. Porque si así fuera, estaríamos de rodillas buscándole en todo momento. Hermanos, necesitamos para un avivamiento, no podemos experimentar un avivamiento si no llevamos una vida de oración eficaz. Señor y Dios, te doy gracias en esta preciosa mañana por lo bueno que tú eres. Padre, te pido que tú ilumines tu palabra en este momento. Mi Dios, desgraciadamente queremos algo que ni siquiera estamos dispuestos a buscar. Satanás muchas veces ha venido a mi mente haciéndome ver que lo que estamos pidiendo es una pérdida de tiempo. Satanás muchas veces ha atacado mi cabeza haciéndome ver que el avivamiento no sucederá. Y Señor, desgraciadamente, si no ha venido sobre nosotros es porque no te hemos buscado como deberíamos buscarte. Tal como dice ese especial que se entonó hace un momento: si te buscamos viviremos. Pero no tenemos vida porque no te hemos buscado. Señor, ayúdanos a llevar una vida de oración eficaz. Elías era un hombre común y corriente. Elías era un hombre como yo delante de ti en este momento. Era polvo. Pero Elías siempre caminó contigo en su vida. Esa es la gran diferencia. Señor, ayúdanos. Cambia nuestra actitud. Cambia, Señor, nuestras prioridades. Cambia nuestras urgencias. Y que siempre busquemos tu rostro en todo momento. Como dice tu palabra, orad sin cesar. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado por 4 semanas atrás acerca de la necesidad de un avivamiento. No hemos hablado realmente de cómo obtenerlo, porque nosotros no podemos hacer nada para obtener un avivamiento. Todo lo hace Dios. Charles Finney era un hombre muy criticado por los reformados, porque Carlos Finney enseñaba puntos de cómo podías tú tener un avivamiento, y hablaba de muchas cosas que había que cambiar, y muchos criticaron a Carlos Finney por ser un promotor de un avivamiento, buscando por medios humanos. Pero hermanos amados, independientemente sea Carlos Finney o no sea Carlos Finney, en la manera en la que el creyente puede tener un avivamiento y a la luz de la Escritura, es que la única manera en la cual nosotros vamos a poder experimentar un avivamiento es cuando nosotros aprendamos a tener una vida de oración eficaz.
La gente de Nehemías no fue avivada porque Nehemías era un hombre que motivaba a levantar y a trabajar. No, la gente se motivó a trabajar cuando Nehemías oró. Los cielos no fueron abiertos y consumieron a los profetas de Baal porque Elías era un hombre lleno, o era un hombre poderoso que tenía la capacidad de abrir los cielos para que cayera fuego y consumiera a los profetas de Baal. Los profetas de Baal fueron consumidos porque Elías oró. El avivamiento en Pentecostés no vino solamente porque Jesucristo les había prometido que recibirían el poder del Espíritu, sino que ese avivamiento en Pentecostés vino porque la iglesia estaban todos unánimes juntos orando con las mujeres y la madre de Jesús. Dice el capítulo 2 de Hechos 1: y de repente vino un estruendo recio viento y cayó sobre todos ellos el Espíritu y les habló lenguas diferentes que hablasen. Dice el versículo 4: y todos fueron llenos del Espíritu. A lo largo de la Biblia, hermanos, desde Génesis, Apocalipsis, si tú puedes mirar los avivamientos en la Escritura, te puedes dar cuenta que todos fueron de la mano por la vida de oración. Podemos decir, vamos a avivarnos, vamos a trabajar, vamos a ganar almas, vamos a hacer esto, vamos a hacer votos, vamos a hacer compromisos. Pero hermanos, ¿cómo puedes tú atreverte a hacer un voto de santidad cuando no estás a punto de, o no tienes una vida de oración en tu casa? ¿Cómo vas a cumplir ese voto? ¿Cómo vas a cumplir ese voto de ser un buen esposo, un buen padre, si no llevas una vida de oración? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que derrame su presencia si somos una iglesia que no busca su rostro por medio de la oración? Hermanos amados, muchos de nosotros que veníamos a las reuniones de oración hemos dejado de hacerlo. Y podemos excusarnos si tú quieres. Podemos escondernos si tú quieres, pero a Dios no lo podemos engañar, hermano. ¿Sabes por qué no tenemos ganas de orar? No porque no haya tiempo, es porque no tenemos la disposición para hacerlo. No tenemos el deseo de hacerlo. No tenemos la necesidad de hacerlo. Mire, a mí me da algo cuando vienen las personas y me dicen: pastor, me urge este problema, tengo un problemón muy grande, y lloran en mi presencia y me dicen: ayúdeme, pero yo no veo que lleven una vida de oración. Yo digo: ¿cuál urgencia tiene usted? Tú podrás llorarle a tu problema y podrás estar afligido por tu problema, pero si tú no buscas al que tiene el poder de resolver el problema, tu preocupación es vana. Mi preocupación es vana. Santiago aquí nos enseña los pasos para una oración eficaz. La oración eficaz es una oración efectiva. No es una oración, mira, una oración efectiva no es la que alza más la voz. Una oración efectiva no es la que dura más tiempo. Una oración efectiva no es la que va acompañada de palabras retóricas que nadie más entiende o de una lengua extraña. La oración eficaz es aquella que va acompañada de un corazón contrito y humillado a Dios. Es la disposición del corazón para buscar a Dios. Y Santiago nos enseña, hermanos, que si hay aflicción entre nosotros, si hay desánimo y hay carencia de avivamiento, es porque no estamos haciendo lo más importante. Dice la Biblia ahí en el versículo número 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Ve con el pastor. No dice así. ¿Estás afligido? Ve al médico. ¿Estás afligido? Ve al psicólogo. ¿Estás afligido? Peléate con tu esposa. Dice: ¿estás afligido? Haga oración. Hermano, ¿estás carente de avivamiento? Haz oración. ¿Estás carente de gozo? Haz oración. ¿Estás carente de poder y de gracia de Dios? Haz oración. Y todo lo que nosotros hagamos, hermanos, todo lo que nosotros necesitemos, no tiene solución pues bajo las personas externamente. Todo tiene solución en las manos poderosas de Dios. Si estamos afligidos, si estamos como estamos, si estamos derrotados, si no hay avivamiento, si estás afligido, hermanos, la solución es buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu humillación, y contarle al Señor cómo está tu vida espiritual. Si hay aflicción, haga oración. Están carentes de avivamiento, haga oración.
Y eso es lo que como iglesia hemos tratado de buscar, hermanos. Jueves, viernes, veladas, ayunos. El problema es que la iglesia se compone de una unidad. Y digo, ¿por qué digo que es un problema? Porque una persona no puede hacer tanto la diferencia como todo un grupo, porque somos miembros los unos de los otros. Que el pastor lo haga, que él busque el avivamiento por mí. Y claro que la iglesia va a ser beneficiosa, porque Dios va a escuchar, como Dios oyó a través de la voz de un hombre como Nehemías nada más. Pero hermanos, se necesita que todo el pueblo, que toda la iglesia de Dios decida tener una vida de oración personal. Dios no va a hacer algo grande en nosotros si nosotros no aprendemos este valioso principio. Y lo que usted y yo estamos pidiendo, por lo cual usted y yo estamos orando, no viene por conferencistas de renombre. Así viniera, así descendiera el mismo Señor Jesucristo, no lo escucharíamos, porque si la gente de su época no quiso escucharlo por su corazón duro, ¿qué te hace pensar que tú y yo podríamos escucharlo? Si no queremos hablar con Él en nuestras mañanas, si no queremos caminar con Él en nuestras noches, si no queremos desvelarnos un momento por nuestro problema, ¿qué te hace pensar que si el mejor conferencista del mundo viniera, tú vas a salir de aquí avivado? Estamos esperando el viernes para ver si eso me resucita, como si fuera estado en un estado de shock, y me van a poner los aparatitos y despejen, y órale, a ver si ahí respiro. Por eso los cristianos somos de muy corta duración. Tenemos que esperar eventos para avivarnos, porque la fuente de nuestro avivamiento no la hemos buscado. Qué tonto sería que tú intentes cargar tu teléfono celular en el agua. Qué tonto. ¿No sería lo más fácil conectar tu teléfono a cargar en donde está la corriente eléctrica? Qué tonto es querer llenar nuestras vidas de tantas cosas, de tantas tonterías, donde no es la fuente de la luz, que es el que nos edifica, que es el que nos anima, que es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Qué tonto. El problema es que nosotros queremos llenar nuestra vida de tantas cosas menos de Dios. Santiago dice: el remedio para su carencia de avivamiento, el remedio para su aflicción, es la oración. Dice, ahora el término aflicción quiere decir que, o habla cuando nosotros atravesamos una situación difícil que nos lleva al dolor o que nos lleva al sufrimiento. Y cuando hablo de situaciones difíciles, no hablo de la muerte de un familiar solamente. Cuando hablamos de situaciones difíciles, ya sáquese de la idea sus problemas de su vida. Cuando hablamos de situaciones difíciles, cuando hablamos de crisis, también estamos hablando de nuestro estado espiritual. Y eso es una gran crisis. Y eso es una situación todavía más difícil. Nos centramos tanto en nuestros problemas personales, tanto en nuestros problemas matrimoniales. Más, hermanos, hay gente que no duerme por pensar en problemas económicos, y piensan más en eso que en sus problemas de su crisis espiritual. El cómo están ellos con Dios. Hermanos, lo económico tiene solución, el dinero va y viene, y Él es el proveedor de Él. Pero preocúpate más por cómo está tu vida delante de Él. Eso es una aflicción, eso es una crisis. Y si alguno de ustedes, hermanos, está a punto de desanimarse, si alguno de ustedes está a punto de dejar el evangelio, si alguno de ustedes está a punto de alejarse de los caminos de Dios, usted va a cometer el peor error de su vida. Porque la solución no está afuera, la solución no está en la gente de la calle, la solución está en aquel que está sentado en el trono y reina. Ahí está la solución, ahí está el poder, ahí está la gracia, ahí está la unción. Pastor, ya no aguanto este problema, ya no aguanto esta persona, ya no aguanto mi situación económica. Haga oración. Solamente ahí vas a hallar paz y descanso y alivio, hermanos. El apóstol Pablo dijo: acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Es ahí donde nosotros debemos ir. Pero por eso tenemos una causa, una tremenda escasez de avivamiento, porque cuando estamos afligidos, cuando estamos en alguna situación, no somos capaces de orar ni de buscar su rostro.
Preferimos llorarle a la gente, preferimos quejarnos, preferimos alejarnos. Muchos de nosotros estamos como el salmista Asaf, teniéndole envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los necios, codiciando lo terrenal, lo material. Pero ¿sabes cuándo Asaf entendió que el camino que él estaba a punto de tomar era equivocado? Cuando Asaf dijo: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Y ahora Asaf, cuando dijo: ya quiero resbalar mis pasos, ahora Asaf, ese Asaf que dijo: ya no hablaré más en tu nombre, ese Asaf que dijo: en vano me he limpiado, ahora ese Asaf dice: ciertamente acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová mi esperanza. Pero ¿cuándo entendió? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. ¿Cuándo vamos a experimentar un avivamiento en nuestras vidas? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendamos. Hermanos queridos, necesitamos urgentemente entrar delante de Dios. Una oración eficaz, primeramente, necesita ir acompañada en el momento indicado. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Cuándo es el momento indicado para pasar una noche en vela, pastor? ¿Cuándo es el momento indicado para pasar un momento de ayuno? Cuando estamos en un estado de aflicción, es allí el momento indicado. Cristo mismo le enseñó a sus discípulos un principio. Mira, los discípulos estaban acostumbrados Dios les había dado la potestad de sacar demonios. Si tú recuerdas en Mateo 10, ellos tenían la autoridad de sacar demonios y de eso. Y luego llegaron contentos a Jesús. Y llegaron después de los 70, llegaron y muy felices dijeron: Señor, ahora los demonios se nos sujetan. Y Cristo le dice: no te contentéis porque los demonios a ustedes se les sujetan. Ellos también felices. Ya podemos también sacar demonios. Pero llega un demonio, Mateo 17, que ellos no pueden sacar. Y ellos llegan al Señor y le dicen: Señor, ¿por qué no hemos podido sacar este demonio? ¿Por qué no hemos podido sacar a este género? Y Jesús le dice: por vuestra poca fe. Porque si tan solo ustedes creyeran lo harían. Pero mira lo que el Señor les dice después: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay problemas, hay situaciones espirituales que no bastan con 5 minutos de oración que tú haces. Hay luchas, hay problemas, hay hijos rebeldes que solamente requieren veladas y ayunos y días enteros buscando el rostro de Dios. Hay géneros que no salen con tus 5 minutos miserables de disque oración, sino hay problemas que requieren tu humillación total y completa. Por eso nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. No nos gusta orar, no nos gusta ayunar, no nos gusta velar, no nos gusta arrodillarnos. Qué rica es la cama, sí, pero la cama no te va a dar el descanso que tú necesitas. Qué padre programa de televisión, sí, pero ese programa de televisión no te va a dar la paz que tú necesitas. Qué rica es la comida donde fui a comer, sí, pero esa comida te volverá a dar hambre, y el pan del cielo nunca volverás a tener hambre, jamás. Siempre buscamos lo secular para satisfacer lo espiritual. Tú necesitas buscar a Dios para satisfacer tus necesidades espirituales. No te confíes, hermano, al viernes. No te esperes al viernes, porque el viernes no va a pasar nada contigo. Si tú no aprendes a tener una vida de oración, ese día va a ser un culto como cualquier otro para ti. Porque muchos de nosotros venimos al culto como si viniéramos a un funeral, porque eso refleja cómo estamos nosotros. Pero mira lo que dice Santiago, verso 13, sigamos leyendo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué, hermanos? ¿Por qué no puedes cantar alabanzas? No estoy alegre, pastor. La oración nos da contentamiento. Por eso Santiago dice: si hay alguien que está aquí alegre, ¿qué debe hacer el que está alegre? Cante a Dios alabanzas, adórele. Hermanos, un verdadero creyente que está en una vida de oración, alguien que realmente está avivado, es una persona que le alaba, hermanos. Recuerda que el avivamiento no es el brincar y el danzar y el andar haciendo. Avivamiento es un corazón de rectitud a Dios.
Y cuando alguien está bien con Dios, lo manifiesta en su vida, le alaba, le canta, le adora, le exalta, porque sabe que Él es el único que es digno, porque Él está bien con Dios. Si está alguno entre vosotros alegre, cante alabanzas. Oh, pastor, es que no puedo cantar alabanzas porque fíjese que estoy bien con Dios, pero hermanos, cuando nosotros estamos bien con el Señor y tenemos comunión con Dios, realmente vamos a tener contentamiento pleno. Y cuando hablamos de plenitud, hablamos de algo que no necesita que nada lo acompañe. No necesito esto para acompañar mi contentamiento. El contentamiento viene únicamente por caminar con Dios. Aunque no haya dinero, aunque no haya algo, no haya tiempos verdes, aunque no haya fruto en la tierra, yo estoy contento porque mi gozo depende de Dios, no de las circunstancias. Pero no podemos estar contentos porque no tenemos una vida de oración, hermano, y mucho menos podemos cantar a Dios alabanzas. En la otra traducción dice: cante salmos de alabanza. David entonó salmos cuando estaba contento, pero cuando también estaba en aflicción. Y muchos de los salmos de David decían: tú eres mi roca y mi porción para siempre. Y muchos de los salmos de David decían: tú eres mi pastor, nada me faltará. Y muchos de los salmos decían: ¿a quién tengo yo a los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Esos salmos, aunque estuvieran en aflicción o estuvieran en el gozo, siempre terminaban alabando y honrando el nombre de Dios. David era un hombre de oración. ¿Quién mejor para matar a un gigante que un niño de 17 años que aprendió a hacer lo que Saúl no hizo en su madurez? Un niño tan menospreciado por toda la gente, por el pueblo, por el mismo rey. Pero ese niño hizo lo que nadie más pudo hacer: aniquilar al opresor del pueblo de Dios. Hermanos amados, podamos tener mucha experiencia y muchos años en el evangelio, pero eso no te da una vida avivada y una vida espiritual. El tiempo no te da el avivamiento. El tiempo no te da la espiritualidad ni el conocimiento, te lo da la comunión personal con Dios y el gozo que produce caminar con Él. Por eso, hermanos, vemos tanto cristiano tan afligido en su vida. Hermano, yo a veces los veo y sufro de ver a muchos de ustedes. Parece que todo el tiempo están dolidos. Vienen a la iglesia y cómo está mal, y luego los ves el miércoles cómo está mal, y luego los ves el sábado cómo está mal, y cómo está el domingo otra vez mal, y siempre están mal. Con ganas de agarrarlos y ¡puf! ¿Cuándo usted? Y agarrarlo y decirle: ¿cuándo usted va a estar bien? Pero y eso lo único que deja ver es la carencia y la ausencia de la gracia de Dios en su vida. Y ahí no puedo yo hacer nada. Yo puedo escuchar tu problema y siempre lo haré porque soy el pastor, para eso estoy aquí. Pero yo no puedo resolver tu problema. Por una razón, hermano. No porque no quiera, porque yo no puedo. Porque yo no soy Dios. Porque tú tienes un Dios en los cielos al cual tú puedes clamar como yo puedo clamar. Es mentira eso que el pastor está más cerca de Dios. No, hermanos, tú puedes estar más cerca de Dios incluso que yo, si tan solo le buscares. Sigamos leyendo, hermanos. Vamos a ver las cualidades de una oración eficaz, lo que hace una vida de oración eficaz. Primeramente, la oración eficaz la podemos notar desde el momento en el que oramos en el momento indicado, y esa oración eficaz proporciona en mí alegría y contentamiento que me lleva a alabar a Dios, a glorificar a Dios en todas las áreas de mi vida. Pero mira lo que dice el versículo 14. Sigue instruyendo Santiago aquí a la creyente y le dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Veo un montón de personas en las iglesias pentecostés, sobre todo, todos batidos y llenos de aceite, pensando que el aceite es lo que sana al enfermo, y usan este pasaje: es que dice la Biblia que si lo ungimos con aceite, él será sano. Y yo le digo a ellos:
vete un poquito más atrás, vete unas letritas atrás. Llame a los ancianos de la iglesia, ellos tampoco son la solución, y dice, oren por él. Hermanos, la solución no está en los métodos. Aunque los métodos son importantes, no está en los métodos, está en aquel a quien nosotros buscamos. Dice la palabra de Dios, llame a los ancianos de la iglesia si hay alguien enfermo. Esto nos habla de llamar a los representantes de la iglesia. La palabra ancianos de la iglesia es la palabra griega presbiterios, que habla de las personas que son los representantes de toda una comunidad. En este caso, si llamáramos a los ancianos de esta iglesia, no de edad, sino los líderes, son los representantes de toda la congregación. Lo que Santiago dice aquí es, si hay alguien que está enfermo, oren unos por otros. Llame a los representantes de la iglesia que vayan y oren por él y le unjan con aceite. Hermanos, una oración es eficaz, una oración tiene poder cuando la iglesia se une para orar por una determinada situación. Hermanos, si estamos buscando o estamos orando por avivamiento, no es el pastor el único que debe de buscar ese avivamiento por tu propia alma. Nosotros como iglesia debemos unirnos para orar. Señor, hay un enfermo aquí. Señor, hay carencia aquí. Señor, no hay gracia aquí. Y la iglesia debería de estar en un mutuo acuerdo. Orar unos por otros. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos, pero no los llame para echar café, no los llame para echar chisme. Llámelos para que oren por él. Querido hermano, cuando nosotros vamos a casa, tú vas a la casa de alguien a visitar a alguien, tú deberías de tener la costumbre de siempre antes de irte, es algo que yo hago de manera personal, orar antes de irte. Que la comunión de Dios esté allí, en ese lugar. Hermanos, nosotros necesitamos urgentemente, como iglesia, si queremos experimentar una vida de oración eficaz, aprender a orar unos a otros. Y ahorita vamos a ver esto más adelante. Hay luchas, hay batallas, hay cosas en nuestra vida que no las podemos resolver solos. Y qué bueno, y hay veces en las que tú y yo necesitamos un compañero de oración. Hermanos, Jesús cuando fue al Getsemaní se llevó a sus discípulos, no se fue solo. Era un momento de gran agonía, era un momento de gran dolor, era un momento de gran sufrimiento. Y Cristo Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los dejó en un cierto lugar, y él se fue un poco más adelante como un tiro de piedra, dice la Biblia. Y luego regresa el Señor esperando ver a Pedro, a Juan, a Jacobo orando de rodillas, buscando a Dios. Los halló como muchos de nosotros nos la pasamos, durmiendo. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Hermanos amados, realmente ¿cuánto tiempo usted estuvo orando a Dios por un avivamiento? ¿Cuánto tiempo usted estuvo invirtiendo orando por un avivamiento? No solamente por la iglesia, un avivamiento personal, un avivamiento para ti individualmente, un avivamiento para mí individualmente. ¿Estuvimos orando realmente? Mire, querido cristiano, no hay manera, no hay otra fuente de que usted y yo podamos tener victoria, hermanos. Esto va a seguir igual. Tú has visto cómo la ciudad cada día va de mal en peor. Y yo veo gente que hace un esfuerzo más grande. Mira, hace tantas campañas. Hablo de las iglesias hermanas de nuestra denominación, pero iglesias que son como primas. Yo le digo primas, cuñadas, tocayas allá de políticos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la doctrina, pero yo los veo en las calles, veo sus pancartas, veo lo que hacen, conciertos, bocinas, y está bien, no me malentiendas, son buenas cosas. Pero si ellos no llevan una vida de oración, la gente pasa, mira ese concierto y dice:
Sobre todo si tienen mala doctrina, pues qué clase de evangelio están predicando. Pero hermanos, no me malentienda, yo no estoy diciendo que las cosas que podamos hacer no sirvan, que las cosas que hagamos sirven, predicar, andar en la calle, tocar puertas, pero si no van acompañadas del poder de Dios, nada de eso sirve. Si Dios no va entre vosotros, no hay nada, hermanos, no puede hacer nada. Y es donde la iglesia necesita llenarse del Espíritu de Dios. Dice el pasaje, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Hermanos, debemos orar unos por otros cuando alguien está pasando por un momento de dolor y de situación difícil, ya sea de física o ya sea espiritual. El ungimiento con aceite realmente era algo que hacían como práctica medicinal. Se ungía al enfermo con aceite. En algunos el aceite representaba una parte especial de Dios, como una unción del Espíritu de Dios. En algunos casos el aceite representaba el llamamiento a un rey, pero en el caso de un enfermo le llamaban para batirlo de aceite, para calmar su cuerpo, para mantener su cuerpo estable. Era algo medicinal. Lo que funciona aquí no es la medicina, no es otra cosa, es el nombre de Dios en la medicina y en las cosas. Tenemos que entender que el único que tiene poder es el Señor, hermanos. Él es el único. Él es el único que puede tratar con esta enfermedad. Esta enfermedad, como es el pecado que sigue morando entre nuestros miembros. Hermanos, hay luchas. Yo sé que muchos tenemos luchas. Algunos batallan pornografía, lascivia, pecado. Hermano, llama a otro, llama a los ancianos, oren por él. Sé que tenemos luchas y batallas y van a venir pruebas, pero hermanos, oremos unos a los otros. Pero mira lo que sigue diciendo Santiago en cuanto a esta oración eficaz. Versículo 15. Y la oración, vuelve a repetir la palabra, la oración, no hay otra forma. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Hermanos, nuestra vida de oración no va a ser eficaz si esa vida de oración no va acompañada de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un hombre se acercó a Jesús y de rodillas le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, claro que, mira, te soy honesto, he estado orando por avivamiento y hay incredulidad muchas veces. En mi mente ha llegado ese pensamiento de ¿a poco se podrá? ¿A poco Dios lo hará? Hermanos, es que a veces, hermanos, viene la incredulidad a nuestras vidas, pero necesitamos aprender a orar con fe. Sabemos y debemos de saber en quién hemos creído. Dios tiene la capacidad de hacer hasta lo más imposible. Dios hace lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Por qué te abates, hermano, en la situación, en la enfermedad de otro? Tú no puedes ayudarlo, pero Él sí. Ahora, primeramente, lo que no es orar con fe. Orar con fe no es declarar sanidad. Oh, yo tengo fe, yo declaro que tú vas a ser sano. Eso no es orar con fe. Tú no tienes ni dominio ni control en la voluntad de Dios ni en la salud de nadie. ¿Cuánta gente nos dice: no, hermano, por fe, mira, declárate sano y vas a ser sano? Tú y yo no tenemos la capacidad de declarar absolutamente nada. ¿Quién podrá extender su mano a Dios y decirle: ¿qué haces? Dios es soberano, hermanos. Fe no es declarar. Orar con fe no es fe pensar que cuando oramos Él tiene la obligación de responder lo que yo le pido. Eso no es orar con fe. Orar con fe no es quedarme sentado esperando a ver a qué horas viene la respuesta de Dios. Yo le pedí a Dios por un trabajo, pero aquí me voy a esperar en mi casa. Tengo fe. Sí, ya te llegará a tu casa y te dirán: oye, ¿quieres trabajar? Eso no es orar con fe. Orar con fe, hermanos, es una oración que demuestra confianza en el poder, en la capacidad, en los atributos que Dios tiene. Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Señor, yo sé que tú eres poderoso. Señor, yo sé que tú tienes la capacidad, que nada hay imposible para ti. Eso lo sé, eso es fe. Pero también la fe es decirle a Dios: Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú, porque confío que tu voluntad es mejor que la mía. Eso es orar con fe.
No solamente confío en que Él puede hacer algo, confío en que su voluntad es mejor para mí, aunque yo no lo vea y no lo entienda. Imagínate esta frase: Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la ciudad que yo te mostraré. ¿A dónde? A la que yo te mostraré. ¿A dónde? A la que yo te mostraré. Pero es que no me estás dando estabilidad, no me estás diciendo a dónde, no me estás dando seguridad. Tú vete a donde yo te dije, y te haré grande y pondré tu nombre y multiplicaré tus generaciones. ¿Sabe qué pasó cuando Abraham perdió en algún momento determinado esa confianza en Dios? Vemos el ejemplo de Ismael, un hijo fuera de la promesa. Cuando tú y yo metemos nuestras manitas para hacer nuestra voluntad, vamos a entorpecer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es que me apresuré como Saúl, me apresuré a sacrificar a Samuel porque no venías. Pero Saúl no le correspondía haber sacrificado el incienso ese día. Y Samuel le dice: Saúl, locamente has hecho. Y ¿sabes qué, Saúl? Dios ya se ha preparado un rey que sí tenga conforme a su corazón, no como tú. Locamente has hecho. Y cuando nosotros oramos pero no tenemos fe, actuamos locamente. Orar con fe es saber que para Dios nada es imposible y que lo que Él ha determinado en mí hacer es para mi bien. ¿Sabe por qué no tenemos avivamiento? Porque no oramos con fe. Dudamos de lo que Dios puede hacer. Dudamos de lo que Dios puede hacer en la vida de mi esposo, de mi esposa o de mis hijos. Pensamos que si hacemos esto o aquello, voy a ayudarle un poquito a Dios. No, hermano, tú y yo no le podemos ayudar a Dios. El único que cambia el corazón, el único que penetra y parte el alma del hombre es Dios, hermanos. Él es el único. El único que puede disipar un cáncer es Dios. Tú no. Tú no puedes hacer eso. La oración de fe, hermanos, produce fruto. Cristo dijo: y todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué tan grande es la fe que el Señor dijo: si tuvierais fe como un pequeño grano de mostaza? Es una de las semillas más pequeñas, pero que da unos grandes arbolonones gigantes. Cristo dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías tener la capacidad de mover hasta una montaña. Y se movería. Hermanos, la fe es poderosa. Y muchas veces de nosotros hemos orado sin esa fe. Queridos hermanos, necesitamos una oración eficaz, va acompañada de fe. Señor, yo creo que tú puedes avivar nuestras vidas. Señor, yo creo que tú me puedes resucitar. Dime qué tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No lo entiendo, Señor. No sé por qué me está pasando esta enfermedad. Yo no sé por qué me acaban de diagnosticar esta enfermedad, pero yo confío en que yo soy tuyo y tú cumplirás tu propósito en mí. Hermanos, Él es sabio, tú y yo no. Suyo es el consejo y la inteligencia, y si Él derriba, no hay quien edifique, y si Él edifica, no hay quien derribe. Él es soberano. Pero la oración de fe tiene un resultado. Versículo 15: y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vea lo que dice el apóstol Santiago: si hay alguien que está enfermo, una oración de fe tiene la capacidad de sanarle. Pero tienes que entender una cosa, hermanos, cuando hablamos de la fe, conforme a su voluntad. Míreme acá, hermanos, antes de seguir. La muerte no es sinónimo de castigo de Dios. La muerte es un proceso natural. Si una persona muere de cáncer, hermanos, la muerte es un proceso natural. ¿Es doloroso el cáncer? Sí, por supuesto que es doloroso. Pero la muerte no indica que Dios no me contestó o que Dios está en mi contra. La muerte es un proceso natural. Todos en algún momento, hermanos, vamos a partir de este mundo. Algunos más jóvenes, algunos más grandes, pero todo lo que hagamos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero Santiago dice que la oración de fe tiene la capacidad de obrar en la sanidad de un enfermo, y el Señor lo levantará. Y esto es increíble. Y él, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Una oración eficaz, siguiente lugar, va acompañada de confesión de pecados. Versículo 15 dice: y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ya he hablado mucho de este tema sermones atrás, pero nada más quiero recalcar algunas otras cosas aquí. Hermanos amados, escúchenme bien, míreme acá. Usted no puede acercarse a Dios mientras usted siga practicando el pecado. Mire cómo hacemos muchos cristianos. Hacemos lo siguiente: Señor, perdona mi pecado, perdóname, sé que he robado, Señor, sé que vi a una mujer con malos ojos, Señor, sé que la pornografía es pecado, pero lo vuelvo a hacer. Y pensamos que como ya confesé esa parte, automáticamente todo fue borrado. No, la Biblia dice que el que los confiesa y se aparta. Y no olvides esa parte de la confesión de pecados. Confesar pecados solamente es decirle a Dios lo que yo he hecho, sino estar dispuesto a alejarme de Él en cualquier momento. Y muchos pensamos que tenemos una oración, y por eso muchos de nosotros oramos y Dios no nos... Hermano, muchos oramos y Dios no nos oye. ¿A poco Dios no me oirá, pastor? Hermano, pues si tú estás en pecado, Dios no te oye. Isaías 59:1 dice: he aquí no se ha apartado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está diciendo a Israel: mi mano no ha dejado de hacer obras de salvación, mi oído no ha dejado de escuchar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho apartar de vosotros mi rostro para no oír. No soy yo el problema, iglesia. Su falta de avivamiento no es mi responsabilidad. Yo no he dejado de hacer nada. Yo no soy diferente al Dios de Edwards, no soy diferente al Dios de Pablo, no soy diferente al Dios de Elías. Soy el mismo Dios. Son vuestras iniquidades las que me han apartado de ustedes. Son vuestros pecados los que me han apartado de ustedes. Mi oído sigue igual, mis ojos siguen igual, mi bondad sigue igual. Ustedes son los que han estorbado entre vosotros vuestro Dios. Hermanos amados, necesitamos venir a Dios en una oración eficaz, sin contaminación de pecado. Tú no te puedes acercar a Dios con el lingote, manto babilónico y los ciclos de plata entre tu campamento, pensando que nada pasa y que nadie se ha dado cuenta. Quizá la gente no se ha dado cuenta, quizá yo no me he dado cuenta, quizá tu esposa no se ha dado cuenta, pero Dios te conoce a la perfección. Y Dios le dice a todo un pueblo, como ya lo vimos: Israel ha pecado, levántate, ponte de pie. No es el problema, no soy yo que falté a mi promesa, Josué. Ustedes han prevaricado. Por eso Santiago dice: confiesen vuestras ofensas, no solamente delante de Dios, entre vosotros, hermanos. Hay un mandamiento importante: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, corazón y alma. Pero Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que batallan contra vuestros miembros? ¿Sabe por qué no podemos tener un avivamiento? Porque no podemos tener una buena comunión entre hermanos. Por eso Dios no puede manifestarse de una manera especial. La palabra confesar significa reconocer. Reconocer ofensas, que habla de ofensas, de faltas, de caídas que hemos hecho hacia otros. Hermanos, todos, mire, ni usted ni yo somos víctimas. Muchas veces usted y yo hemos lastimado a otros hermanos. Hemos lastimado a otros. Y muchos de nosotros tenemos resentimiento hacia otros. Y muchos de nosotros tenemos pleito con otro. Y nos sentamos en la misma iglesia y venimos a la misma congregación, pero no nos podemos ver, ni me lo pongan enfrente, porque si me lo ponen enfrente, o se va al cielo él primero o yo te lo mando. Pero Santiago dice: aprendan a confesar sus ofensas. Hermano, Dios no puede manifestarse en una congregación donde hay divisiones. Santiago 4 dice: tenemos una fe, un Dios, un bautismo. Es más, al contrario, Pablo dice: comportémonos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, en toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Somos miembros los unos de los otros, hermanos.
Y es claro que si esta mano, estos dedos están afectados en mi salud, por supuesto que todo mi cuerpo está dolido. Claro que si me amputan una pierna, todo mi cuerpo ya no va a funcionar igual. Hermanos amados, si no aprendemos a resolver nuestros problemas, nuestra oración no va a ser eficaz. Hay que quitar pecado, hay que orar con fe, hay que llamar a otros para tener una relación de pelear juntos en oración. Hay que aprender a orar en el momento indicado. Eso nos va a llevar a tener una vida de oración eficaz. Por eso muchas veces nuestras oraciones tienen estorbo, porque hay problemas entre nosotros. Cristo dijo: si ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, porque tu ofrenda no me puede ser agradable así. Y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Tú quieres estar bien con Dios y quieres estar mal con su esposa, estás equivocado. Tú quieres estar bien con la cabeza, pero quieres estar mal con su cuerpo, estás equivocado. Tú no puedes estar bien con mi persona y estar mal con mi esposa. Somos uno solo. Tú no puedes tener una buena relación conmigo o yo contigo si estás mal con la mujer o con el esposo que Dios te ha dado, o con tus hijos. Tú no puedes estar bien con el Padre, pero no con su cuerpo, que es su iglesia. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? No podemos. No podemos tener eso que buscamos mientras no arreglemos nuestra situación con otros. Sigamos leyendo, versículo 16. Estamos por concluir. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué, hermanos? Sanados. Escúchame bien, hermano. Decía Carlos Haddon Spurgeon: la mejor manera en la que tú a mí me vas a poder ayudar es cuando tú aprendas a orar por mí. Hay situaciones que ella va a atravesar que yo no la puedo ayudar. Para empezar, no la puedo ayudar con el esposo que tiene. Siento, hermano, no puedo. Quisiera hacer. Yo no puedo ayudar a la hermana Vero con su esposo. Ay, hermana, no puedo. Quisiera, ya lo he pateado. Yo no puedo ayudar a esta hermanita con su salud porque no puedo. Yo no puedo ayudar a la esposa del hermano Oscar ahorita que está muy enferma. No puedo. Lo más que podremos hacer quizás es llevarla a un médico y pagarle la consulta. De ahí en más. Pero la mejor manera en la que tú y yo podemos ayudar a estas personas, a una mujer que su esposo no es creyente, a una mujer que está debatiéndose entre la vida y la muerte, la mejor manera en la que podemos ayudar al hermano Víctor, la mejor manera que usted me pudo ayudar a mí con relación a la salud de mi suegro, es orar unos por otros. Somos un cuerpo. Y eso es parte de la oración eficaz, la unidad. La unidad es la base para tener un avivamiento. Pero ¿qué pasa? Hermanos, vamos a orar por esta petición, vamos a velar a este hermano, vamos a orar por avivamiento. Solo el cuerpo viene el dedo chiquito, viene el dedo gordo, viene una parte de la pierna, viene una parte del torso, pero lo demás no vino. Ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es que cada quien mira por su propio bien. Como no es mi enfermo, como no es mi papá. Pero ¿sabes qué hacía la iglesia? Tenían todas las cosas en común. Y cuando hablamos de todas las cosas en común, no estamos hablando solamente de sus bienes, estamos hablando de su persona. Oraban cuando Pedro fue encarcelado, ahí estaba la iglesia orando sin cesar para que Pedro saliera de la cárcel. Eso es lo que deberíamos hacer. Tenemos un grupo de WhatsApp no para mandarnos los buenos días o andar haciendo memes. Tenemos un grupo de WhatsApp para exponer nuestras necesidades, para en ese momento cuando yo tengo mi comunión con Dios: Señor, ayuda a esta hermana que está pasando un momento difícil. Señor, tú puedes hacer algo. Ayuda a aquel que no es, aquel que está desanimado, aquel que ya no ha venido. Ay, de seguro ya no vino porque el pastor tuvo la culpa, ¿sí? No, hermanos, no. Señor, ayuda a ese hermano. Señor, ayuda a esa hermana. Señor, estoy viendo que mi hermana está batallando con su esposo. La mejor ayuda que tú puedes hacer es arrodillarte a favor de tu hermano. Pero ¿sabe por qué no tenemos esa cultura de unidad? Porque como mexicanos, cada quien mira por su propio interés.
Primero mis dientes y luego mis parientes. Primero yo, después yo, mañana yo, posterior yo, y 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 yo soy primero. Si así somos con nuestros papás en la casa, primero yo y luego mis padres, primero yo y luego mi esposa, primero yo y luego mis hijos, y así somos en la casa, ¿qué no somos en la iglesia, hermanos? No podemos tener una oración eficaz. Siguiente lugar, versículo 17. Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz, aquí está, la oración eficaz. Todo esto que hemos visto, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago dice, si ustedes oran, ustedes son justos, justificados por la fe, por medio de la fe en Cristo, y ustedes justos, y ustedes oran eficazmente, esa oración tiene poder, esa oración puede mucho. Esa oración les va a traer ese avivamiento, esa oración les va a traer sanidad, esa oración les va a traer provisión, esa oración les va a dar fortaleza, esa oración les va a dar victoria, esa oración les va a dar paz. La oración de los justos tiene poder. No es porque yo oro o tú oras, es por el Dios grande que nosotros tenemos. Es por sus méritos, no por mis méritos. Pero tenemos que quitar y poner. Tenemos que quitar lo que estorba y poner lo que no hemos puesto en nuestra vida de oración. Si estamos aquí, hermanos. Ahora, note acá, míreme acá. No dice que cualquier oración tendrá eficiencia. Dice la oración del justo. Mire lo que dice Proverbios 5:29, por favor, hermanos. Proverbios 5:29. Ya estamos terminando, hermano, no se me desespere. Proverbios 5:29. Me encantaría que usted entendiera eso y a partir de ahora usted le dijera a Dios, Señor, perdón, me equivoqué de pasaje. Quisiera que usted dijera, Señor, yo quiero llegar a aprender a tener una oración eficaz. Ese sería mi deseo. Perdón, no es el 5:29 porque no tiene 29, hermanos, anoté mal el texto. Pero, hermanos, ¿sabe quiénes son los perfectos, los justos delante de Dios? Son los que practican la santidad y los que andan en camino de rectitud. No recuerdo dónde está ese proverbio, pero, hermanos, ellos son los justos. Nosotros no andamos en camino de integridad ni de rectitud para ganarnos el cielo. Nosotros andamos en camino de santidad y de rectitud porque adoramos y servimos al Dios que es santo y recto. Lo veíamos ahorita al final de la escuela dominical. No vivimos porque soy justificado, vivo como quiera. No, vivo justamente por aquel que tiene el carácter de justicia. La oración de un justo tiene poder. La oración de un justo puede mucho. Pero cuando ora en el momento indicado, cuando ora con fe, cuando se une con sus hermanos a orar, cuando confiesa sus pecados y se aparta, cuando tiene buena relación con otros, esa oración puede mucho. Oh, iglesia, si tan solo nosotros saliéramos con esa manera de vivir el día de hoy, Dios haría algo el viernes, estoy seguro. Pero mientras no tengamos una vida de oración eficaz, Dios no va a hacer nada. Una oración con poder es efectiva, es lo que quiere decir eficaz, eficiente. Es una oración poderosa, ferviente. Es una oración que busca agradar a Dios en todo, que le alaba, le adora por quien Él es. Esa es la parte, esa es la esencia de una oración eficaz. Ahora, en segundo lugar, Santiago nos pone, para concluir, el ejemplo de lo que es una oración eficaz. Versículo 17 en delante. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago pone como ejemplo al profeta Elías para enseñar al pueblo, a la iglesia, lo que es una oración poderosa. No es Elías el que tenía poder, no es Edwards, no es Spurgeon, no es Dele Moody, no es Jorge Whitfield, no es Pablo, Pedro, no es Jesús. Hermanos, es el Espíritu de Dios por medio de la oración.
El Espíritu de Dios ungió al Señor Jesús. El Espíritu de Dios estuvo sobre Spurgeon. El Espíritu de Dios estuvo sobre Whitfield. El Espíritu de Dios estuvo sobre Edwards. El Espíritu de Dios estuvo sobre David. El Espíritu de Dios estuvo sobre Sansón. El Espíritu de Dios estuvo sobre Jefté. No es el hombre, es el poder de Dios en la vida de un hombre de oración. Santiago pone de ejemplo a un hombre como Elías, un profeta tan reconocido por el pueblo, alguien puesto en alta estima. Dos de los personajes que eran puestos, tres personajes muy importantes para Israel: Abraham, Moisés y Elías. De hecho, estos dos, Moisés y Elías, son de los que se muestran a los apóstoles en la transfiguración. Y pone de ejemplo Santiago a Elías y les dice algo de Elías. No les dice: aprendan de Elías que era un hombre ferviente. No, mira lo que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe qué quiere hacer Santiago? Que no idealices a Elías, que no pongas a Elías, es que era Elías, pues por eso. No, Santiago te está diciendo: mira, querida iglesia, Elías era un hombre común y corriente como nosotros. Era un hombre ordinario. Era un hombre que tenía batallas como tú y yo las teníamos. Era un hombre de carne y hueso como tú y yo lo somos. Era un hombre cualquiera, dice Santiago. Era un hombre con semejantes pasiones iguales. No era mejor que tú y yo, no era mejor que nosotros o tenía un poder especial. Elías era semejante a nosotros, pero Elías aprendió a orar eficazmente. Versículo 17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías oró fervientemente. Esa palabra fervientemente no habla de intensidad de voz, habla de constancia, habla de consistencia. Elías era un hombre que oraba sin cesar. No era Elías, no era Pedro, no era Jorge Whitfield, no era Carlos Spurgeon, no era D.L. Moody. Ellos tenían algo que tú y yo hemos perdido, que tú y yo no tenemos. Estoy seguro que no lo tenemos. Eran hombres que buscaban a Dios por encima de cualquier cosa. Antes de predicar Jonathan Edwards su famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, leyendo su biografía, dicen que Edwards estuvo 3 días encerrado en su cuarto sin comer ni beber agua. 3 días. Carlos Spurgeon, en su libro Discurso a mis estudiantes, hablándole a sus estudiantes de teología de su instituto, Spurgeon siempre les enseñaba que la oración es la base de nuestro ministerio. Leonardo Ravenhill le dijo una vez a Carlos Stanley cuando entró a su iglesia. Carlos Stanley tenía una iglesia de más de 1000 miembros y le dijo: quiero que tengamos una noche de oración, tus diáconos y yo. Programaron la oración para un jueves. Carlos Stanley tenía casi, dice según Leonardo Ravenhill en su entrevista, que tenía como 50 aproximadamente diáconos o líderes. Llegaron a la oración Carlos Stanley y solamente llegaron 20 diáconos y líderes, y que Leonardo Ravenhill le preguntó a Carlos Stanley: ¿dónde están los otros 30? Dijo: pues no vinieron. Y Leonardo Ravenhill dijo: tú deberías el día de mañana despedir a esos 30 que no vinieron a la reunión de oración, porque qué clase de ministerio van a desempeñar si no han buscado al Dios de gracia. Nos parece exagerado, nos parecerá cosa, hermanos, la oración es lo que sustenta todo. Sustenta todo. Elías oró fervientemente. Y te puedo poner muchos ejemplos de oraciones fervientes. Uno de ellos, no sé si usted ha oído, increíblemente hombre de fe, George Mueller. Increíble hombre de fe. Se dice que George Mueller un día, él tenía una casa hogar, y ese día no había nada que comer. Según dicen que tenía más de 200 niños en ese día en su casa hogar. Llegaron ese día a la casa hogar y dijeron: señor Mueller, no tenemos nada que darles de comer a los niños.
Los niños, le dijo Jorge Müller, siéntelos a los niños a la hora de la comida. Le dijo, Señor, pero no tenemos que darles de comer. Siéntelos a la hora de la comida, ahorita vamos a comer. Dice que llegó, sentaron a los niños y que tenían los platos vacíos delante de ellos y que todos los niños están esperando la comida, y que dijo Jorge Müller, vamos a orar para que Dios dé comida. Y luego las personas que estaban atendiendo decían, no puede ser, ¿cómo que comida? No hay nada. Y Jorge Müller empezó a orar y dijo, Señor, te doy gracias por los alimentos que tú nos has dado. Bendícelos, gracias porque nunca nos ha faltado. Y empezó a orar Müller. Cuando Müller dijo amén, se escuchó una puerta. Abrieron la puerta del orfanato y mucha gente empezó a llegar con canastas y canastas y canastas de comida. Jorge Müller era un hombre como tú y como yo, pero Jorge Müller era un hombre de oración. Los hombres ordinarios como nosotros no tenemos poder, pero un hombre ordinario en las manos de un Dios extraordinario tiene poder. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, te damos por lo bueno que tú eres.